Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y la verdad es que han estado a montones los periodos extraordinarios, han sido pero muy intensas estas semanas, así que vámonos a la información. Así es, Néstor. Mire, a 6 meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que le falta acompañar más al presidente, el gabinete, y que los funcionarios han tardado en adaptarse a sus cargos. Y veo un gabinete que no está en el acompañamiento. Veo un gabinete que la curva de aprendizaje ha sido larga, pesada, y que me gustaría ver un gabinete más cercano. Siento al presidente que hace todo, conduce todo, y necesita que su gabinete lo acompañe más. Mejorar algunas situaciones de relación con los medios, relación con los inversionistas y empresarios. La reconciliación es buena, hay que hacerla eficaz, efectiva. El presidente del Senado, Martí Batres, insiste en que la Guardia Nacional debe coayudar a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y que sus acciones en estas tareas deben estar apegadas a la Constitución para que de este modo sean eficaces. Ahora bien, dicha movilización, si se lleva a cabo de acuerdo a los principios constitucionales, puede servir incluso para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, derechos que son violados terriblemente desde hace muchos años. Muchos migrantes han sido extorsionados, saqueados, robados, violados, violadas, y muchos han perdido la vida en el trance del cruce de México hacia la frontera con Estados Unidos. Muchos han sido despojados de sus pertenencias o sus documentos, y han ocurrido hechos gravísimos como la matanza de San Fernando, por mencionar uno. Entonces, la adecuada movilización institucional y de fuerza del Estado mexicano puede coadyuvar al respeto de los derechos humanos en esa zona, para que los migrantes no sean sometidos a la extorsión de polleros o sean asaltados o corran peligro sus vidas. Además, Martí Batres informó que presentará una iniciativa para hacer obligatorio el que se dé el Parlamento abierto en la aprobación de leyes de gran trascendencia para el país. Esto significa que los legisladores tendrían obligatoriamente que escuchar a la sociedad y a los representantes de sus organizaciones para poder aprobar alguna legislación de alta importancia para México. En el caso de los principios del Parlamento abierto, básicamente tienen que ver con dos grandes cosas. Uno, la transparencia y acceso a la información, es decir, que se conozca la información de las comisiones, de los órganos del Congreso, y luego también, por otro lado, tiene que ver con la participación ciudadana en los debates y deliberaciones, es decir, que antes de que se tome una decisión se haya escuchado a diversos sectores de la sociedad. Básicamente esos son los ejercicios del Parlamento abierto. Entonces, de manera informal, lo hemos practicado muchas veces, la idea es que se pueda formalizar. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La austeridad es fundamental para que un país pueda desarrollarse y, sobre todo, destinar dinero a las áreas en donde los mexicanos estamos demandando bienes y servicios. De esto vamos a platicar sobre esta ley de austeridad con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Esta ley general, ley nacional de austeridad, va a tener impacto en los 3 órdenes de gobierno
federal, estatal y municipal, va a tener impacto en los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y va a tener vigencia también para los organismos públicos descentralizados y autónomos que tenemos en el Estado mexicano. Así es que esta ley nacional va a tener aplicación general y tiene como propósito para nosotros, tendrá como propósito eliminar el dispendio, eliminar los privilegios, asegurar que las compras y las adquisiciones también se hagan de manera adecuada, evitar la duplicación de funciones, pero no eliminar la capacidad operativa de los programas de orden social o los programas productivos. Es que para los presidentes municipales, para los gobernadores, para los representantes de los poderes públicos, el tema de austeridad es fundamental. ¿Qué significa? Que no existan inversiones de tipo extraordinarias, que se atienda la prioridad social, educación, salud, inversión productiva, que no exista ostentación, que no existan privilegios en el servicio público, pero también que no limitemos la operatividad del gobierno de la República. No podemos perder eficacia y eficiencia a la hora de atender los temas de salud en los hospitales, los temas de seguridad en las calles, los temas de educación en las escuelas y los temas de inversión productiva en el campo. O sea, eso es importante, entender la austeridad republicana no significa llevar al extremo de la inanición, de la inoperación al gobierno de la República. Debo decirles que la ley de austeridad también tiene un capítulo que prevé el tema de fideicomisos públicos, que la orientación del gasto sea prioritario, sea con base en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y que no sea por ocurrencias el ejercicio del gasto público. Y también a través de la Ley de Disciplina Financiera tenemos que garantizar cómo está el Estado que guarda los compromisos financieros de los estados y los municipios para que puedan invertir adecuadamente en temas prioritarios, educación, salud, inversión productiva, apoyo al campo y los aspectos productivos de todo el país. Es muy importante destacar que la nueva ley de austeridad establece no solamente el bajar el presupuesto por bajarlo, el limitar el gasto por limitarlo, sino está orientado para bajar el gasto en donde somos despilfarradores, porque durante muchos años se gastó dinero sin necesidad de hacerlo. Y por otra parte, orientar el gasto a las necesidades primarias de todos los mexicanos. Es ahí la clave de todo, orientar el gasto y sobre todo hacerlo transparente. Gracias, Víctor. Y vamos ahora con nuestra especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, qué gusto de saludarles. Hoy vamos a platicar de la iniciativa de ley de confianza ciudadana que fue aprobada en el Senado de la República y ha pasado a la Cámara de Diputados para eventualmente ser aprobada en el siguiente periodo legislativo, que sería la siguiente semana después del que buscará aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. El tema es que ha surgido una polémica importante sobre el contenido de esta iniciativa, toda vez que el presidente la sugirió y así se ha concretado como una iniciativa que da confianza o que sobre todo subraya la confianza del Estado hacia el ciudadano y particularmente hacia las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y regulatorias y elimina la inspeccionitis, digamos, ¿no? Este mal que todo el tiempo te están llegando, te caen inspecciones y además muchas veces lo que hacen es generar condiciones para el pago de sobornos, esa es la verdad. Es increíble esta iniciativa y es una iniciativa de ley general de orden público que tendrá que ser emulada por los estados en su momento de ser aprobada por el Legislativo Federal, pero que tiene dos problemas verdaderamente interesantes que se los estoy planteando. En el artículo primero se establece que hay dos tipos de temas sobre los cuales no aplicaría esta ley, que es el tema fiscal. O sea, las inspecciones fiscales te caen y te caen, o las de carácter aduanero, que tienen mucho que ver con el tema fiscal. Pero hay otras dos que son preocupantes y que hoy probablemente obliguen a una modificación, adecuación o ajuste de la ley en comento,
porque al final de cuentas nos afectaría a la salud, al bienestar de nosotros los mexicanos. Y es que no se está exentando, por ejemplo, de esta ley, las inspecciones que tienen que ver con el sistema de inocuidad vegetal y animal. O sea, ¿quién controla la posibilidad de que en México no estemos haciendo alimentos o aguacates que tengan alguna plaga cuarentenaria? Deja tú que la exportes con eso, sino que en México nos comamos con eso. Pues no puede ser. Y tampoco el caso de los medicamentos. O sea, tenemos un proceso de certificación que vigila la seguridad, la calidad y la inocuidad de todos los medicamentos que nos tomamos, de todas las sustancias activas, químicas, biotecnológicas, genéricas, de lo que quieras. Y esos generan certificados muy claros y hay permanente certificación y vigilancia para que haya cumplimiento. ¿Te imaginas un envenenamiento masivo? Bueno, pues justamente hoy está promoviéndose esto, que hay una adecuación para incluir estas dos materias y que en el artículo 13 de esta iniciativa también se incorporen pues el tema de Senacica y COFEPRIS como elementos que no están sujetos a no vigilancia, no supervisión y no certificación. Te digo, está en juego la salud, está en juego la seguridad de nosotros y yo pues pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio la diputada del PAN, Laura Rojas. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Hola, Adriana. Hola, Néstor. Muy buenas noches a todos, al auditorio también. Gracias por la invitación. Diputada, pues ahora sí los legisladores se pusieron a trabajar otro periodo extraordinario, pues para la aprobación, la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Platícanos un poco cuáles son los puntos más relevantes de este Plan Nacional de Desarrollo, qué es perfectible, cuáles son las modificaciones que ustedes como partido de oposición van a aportarle a esta discusión y para cuándo se aprobará este Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues en primer lugar creo que vale la pena resaltar el proceso, Adriana y Néstor, porque es la primera vez en la historia de México que la Cámara de Diputados aprueba este Plan Nacional de Desarrollo, que es, digámoslo en términos coloquiales, el plan de trabajo del presidente de la República y de todo su gabinete. Anteriormente, el presidente solamente estaba obligado a presentar el Plan Nacional de Desarrollo al principio del sexenio, pero ahora la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobarlo o de rechazarlo. En caso de que se hubiera rechazado, el presidente de la República tendría que reformular el Plan Nacional de Desarrollo y reenviarlo nuevamente a la Cámara de Diputados. Entonces, vale la pena resaltar este cambio en el proceso porque eso ha permitido un análisis a profundidad por parte tanto de la Cámara de Diputados a través de sus diferentes comisiones, que durante más de un mes cada una de las comisiones ha estado analizando en la materia de su competencia el contenido del plan, pero también de los diferentes actores de la sociedad que tienen que ver con el plan, que van a ser impactados, que tienen algo que ver en la implementación. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del sector privado, de los empresarios, de las organizaciones de la sociedad civil, de los académicos, que en los diferentes foros que se han hecho por parte de las comisiones, pero también los foros regionales que ha hecho la Cámara de Diputados, en esos espacios han podido expresar sus opiniones sobre este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, una parte es el proceso. Hay una parte que es muy importante, que sería la evaluación acerca del Plan Nacional de Desarrollo. Sabemos que existen temas y sectores que no se encuentran o cómodos o de plano no están de acuerdo con algunas de las nuevas políticas del gobierno federal. ¿Qué encontramos en ese Plan Nacional de Desarrollo que sea parte, digamos, de esas diferencias y qué puede significar un avance o un aporte en este plan para esta administración, para este sexenio? Creo que es importante esta pregunta porque lo que la ley de planeación y la Constitución dice respecto a lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados para aprobar o rechazar el Plan Nacional de Desarrollo es hacer una comparación. O sea, lo que nosotros hacemos es decir, a ver, esto es lo que dice la Constitución y lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que establecer los objetivos, las metas, las estrategias para que en cada tema se cumpla lo que está mandatado en la Constitución. Esa es la función, digamos, de la Cámara de Diputados en este proceso de aprobación o de rechazo. Y entonces ahí es en donde nosotros analizamos tu pregunta. O sea, ¿cuáles son los temas
que aborda el Plan Nacional de Desarrollo y que se quedaron fuera o que están desarrollados de manera insuficiente o que pueden ser perfectibles, mejorables, etc. Entonces, el punto de referencia es la Constitución. En la Constitución están todos los temas a los que el Estado mexicano está obligado a cumplir con los mexicanos. Estamos hablando de salud, de educación, de democracia, estamos hablando de recursos que son propios del Estado, por ejemplo, los recursos energéticos, el espectro radioeléctrico, la radiodifusión, en fin, o sea, todas las cosas, todos los derechos y todos los servicios que el Estado mexicano está obligado a otorgar a los ciudadanos están plasmados en la Constitución, y entonces el Plan Nacional de Desarrollo tiene que reflejar cómo el actual gobierno federal va a cumplir con ese mandato que está en la Constitución. Y eso fue lo que hicimos. Hay una parte muy importante. En lo que pudieron ver en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué puntos, por ejemplo, existen a destacarse? ¿En dónde podríamos decir que hay una, digamos, lo que podría haber un avance, una propuesta innovadora, aunque sea enunciativa, y donde podría establecerse que hay retrocesos graves en lo que están ustedes viendo en esta formulación, aunque sea enunciativa? Mira, yo creo que algo en lo que todos estamos de acuerdo es en el combate a la corrupción, que es uno de los temas, de las banderas, ¿no?, que ha enarbolado el actual gobierno. Y en ese tema todos estamos de acuerdo, ¿no? El PAN, de manera destacada, durante todo el sexenio anterior, pues trabajamos muy fuertemente para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia, que son los dos sistemas de instituciones que están creados para combatir la corrupción. Entonces, a nosotros nos parece muy destacable, y hemos coincidido en la parte del combate a la corrupción, por ejemplo. En la parte de austeridad también estamos de acuerdo, siempre y cuando no paralice las instituciones, que es algo que también es todo un tema a discutir. Por supuesto que estamos de acuerdo en... si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, todos los apartados, todos los nombres, digamos, de los capítulos son... enunciativos, pero comunican muy bien lo que el fondo, el espíritu de la propuesta. Y en esta parte de austeridad, pues el presidente siempre ha dicho no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y en esa parte nosotros también estamos de acuerdo en que en que se tiene que gastar mejor, pero con un matiz, que es que no se paralicen las instituciones. Eso lo estamos viendo ahorita, nos preocupa. Pero estamos de acuerdo, digamos, en el fondo. De cosas que no están y preocupan mucho no hay una sola mención al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Hay temas que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo de manera general, pero ni siquiera mencionados de manera particular, ya ni como discurso, porque todo el documento del PND es más bien discursivo, pero no hay una sola mención al cambio climático. Y eso pues sí se corresponde con las acciones que hemos visto que está tomando ya este gobierno en materia de política energética, ¿no? O sea, en lugar de apostar por las energías limpias, pues entonces le apostamos a una refinería, ¿no? Cuando todo el mundo está avanzando hacia deshacerse del petróleo y de las emisiones contaminantes, entonces hacemos una refinería, y entonces el Tren Maya, que también va a tener un impacto ambiental importante, etcétera. Y entonces esa parte a mí en lo particular me preocupa bastante. En materia de inversión extranjera, ¿trae algún acierto, algunas cosas positivas para los siguientes 5 años y medio de este sexenio? Mira, está muy concentrado en otro tipo de temas. O sea, si revisas lo que dice, pues, por ejemplo, en la parte de desarrollo democrático, desde un punto de vista del gobierno, muchísimo menos en materia de inversión extranjera y política económica. Hablan muchísimo de la transformación del régimen, del cambio de régimen. Hablan muchísimo de en la época neoliberal, desde los 80s hasta el año pasado, que fue la época neoliberal, como el presidente de la República lo ha determinado.
todo se hizo mal y entonces ahora va a haber una transformación de régimen. Entonces, insisto, no es un documento técnico, es un documento ideológico, es un documento político. Y entonces, en estos temas que son muy técnicos, como política económica, como política ambiental, como política energética, el tema de radiodifusión no viene una sola mención. Entonces, en esos temas, el Plan Nacional de Desarrollo no se mete, no los contempla. Hay una parte muy importante que tiene que ver con las libertades y en la que hemos descubierto que pues como que hay poca atención y no sé si esté mencionado el tema, digamos, de los derechos de las personas diferentes, la libertad para elegir a tu pareja, el sexo de tu pareja. ¿De qué manera están estos temas contemplados o no contemplados en el plan? O sea, creo que sí hay una mención de manera general en el tema de derechos y libertades, pero nuevamente, y perdón que insista, pero es que así está redactado todo el documento, es un documento que está redactado de una manera muy general. Entonces, porque, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, Cencida es una entidad que hace pues 2 o 3 sexenios estuvo pues soportada, enfocada, publicitada, que generó toda una cultura y después fue disminuyendo y ahora está casi desaparecida en la administración pública. Me refería un poco a eso que estamos viendo. El problema es que no viene a ese nivel de detalle y esa es justamente la principal crítica y la principal debilidad del Plan Nacional de Desarrollo. Regreso a la parte metodológica. Por una razón, la Ley de Planeación establece que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que partir de un diagnóstico temático y a partir de ese diagnóstico propuestas que van desde objetivos, estrategias, metas e indicadores. Entonces, si el Plan Nacional de Desarrollo estuviera estructurado como lo marca la Ley de Planeación, entonces sí te podrá decir si viene lo de Cencida o no viene lo de Cencida. Ok. Pero pues no es así. Diputada, en este periodo extraordinario, bueno, ¿cuántos van? 3 periodos extraordinarios han sido muy productivas. ¿Nos pudieras dar como un resumen de lo que ya se aprobó? Sí, bueno, han sido varios temas, pues aprobamos entre idas y venidas de la Cámara de Diputados al Senado la ley de la Guardia Nacional. Al final creo que se logró un consenso entre todos los grupos parlamentarios. Se logró pues evitar lo que muchos temíamos, que era que la Guardia Nacional fuera un cuerpo militar. Militarizada. Y que eso llevara a la militarización de la seguridad pública. Esa parte fue importante. También en un periodo extraordinario terminamos de aprobar también entre idas y venidas la reforma educativa. Bueno, el PAN votó en contra de esa. Pero, digamos, está la reforma educativa, está la Guardia Nacional, la ley de paridad, por ejemplo, que esta fue, la verdad, muy importante y creo que es un logro para la democracia y también para las mujeres, ¿no? Ahora claro. Va a ser 50-50 en los cargos de todo, o sea, desde ayuntamientos, congresos locales. 3 niveles de gobierno, 3 poderes de la Unión y organismos públicos descentralizados. Ley de paridad, entonces han sido bastantes las que hemos aprobado. Muy productiva esta. Bueno, ya van 2 periodos de sesiones de esta 64 legislatura. Así es. Y para el Plan Nacional de Desarrollo, Adriana, pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Ya se acabó el tiempo, diputada. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Le vamos a dar seguimiento a esta importante aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, Néstor. Y bueno, nosotros le queremos decir que lo invitamos la próxima semana que esté con nosotros aquí en Desde las Cámaras. El único programa que, Adrianita, pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Nos vemos.